Buenos días a todos. Creo que ya después de lo que hemos dicho y escuchado, hay pocas cosas que uno puede compartir, aunque la palabra de Dios es como una mina. Uno profundiza, excava, y cuanto más excavas y más profundo llegas, más tesoros encuentras. El oro, la plata, las piedras preciosas no están a medio metro. Hay que excavar muchos metros, y así pasa con la palabra de Dios. Si es bonita simplemente rascar, es mucho más hermoso poder profundizar. Y después de lo que hemos estado haciendo ya esta media hora, meditando acerca de lo que Pedro vivió, acerca de lo que el Señor hizo por nosotros, creo que ya tenemos el corazón preparado para seguir meditando en estas cosas, ¿no? Y como dijo Esteban, el pasaje que me dieron para compartir con vosotros, ya sabéis que está en Juan capítulo 18 y versículo 15. Y son dos textos que vamos a leer ahí, son solamente 7 versículos, pero vamos a leerlos en esta mañana para recordar bien todo lo que sucedió allí con Pedro. Juan 18, versículo 15. Y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro se había quedado afuera, de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: No soy. Y los siervos y los alguaciles que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío. Y Pedro también estaba con ellos, de pie y calentándose. Ahora vamos al versículo 25. Y Simón Pedro estaba de pie y calentándose. Le dijeron pues: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo: No soy. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿No te vi yo en el huerto con él? Así Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Creo que si somos cristianos y durante un tiempo hemos ido a la iglesia y escuchado la palabra de Dios, casi no hay nadie que pueda decir: yo nunca he escuchado esta historia. La historia de la negación de Pedro es una de las historias que tal vez más hemos escuchado. Sin embargo, no por ello debemos decir: bueno, yo ya sé todo de esta historia. Siempre hay lecciones que podemos aprender. Tenemos que entender una cosa muy importante. Los judíos esperaban al rey, esperaban al Mesías prometido, esperaban a aquel que les venía a liberar de la opresión romana. Estaban esperando a alguien que las profecías decían que iba a instaurar su reino sobre la tierra. Y lógicamente esperaban que Cristo iba a hacer esto. Habían visto los milagros de Dios. Comenzaron a decirse unos a otros: este hombre Galileo es diferente. Pedro comenzaba a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Comenzaron a ver señales, prodigios, milagros. Comenzaban a ver multiplicaciones. Comenzaron a ver cómo cuando les faltaba la comida, Jesús se la daba. Comenzaban a ver que aquellos fariseos, aquellos escribas y aquellos religiosos del pueblo, cuando venían para tentar, para poner cargas pesadas sobre sus hombros, encontraban a alguien, a Jesús, quien les respondía de una manera soberbia, maravillosa, sin insultar, pero de una forma que los dejaba boquiabiertos a todos. Y aquellos decían: este es nuestro rey, por fin viene el reino, por fin el Mesías prometido. Y cuando Jesús, en Juan capítulo 13 al 17, los reúne en el aposento alto, en aquella habitación preparada allí para celebrar la Pascua, y comienza a decirles que tiene que ir a Jerusalén, que va a ser torturado, que le van a hacer daño, aquellos discípulos no entienden nada. Y aunque él les decía que tenía que morir, no lo entendían, porque no podían aceptar que el Mesías prometido iba a morir. Ni siquiera Judas pensó que entregando a Jesús realmente iba a ser condenado. A Judas lo único que le importaba era
el dinero. Si hacéis un estudio de la vida de los discípulos, os vais a dar cuenta que el discípulo más preparado, más inteligente, más intelectual, el mejor de todos, era Judas. Los demás eran marineros, la mayoría. Algunos cobradores de impuestos, personas rudas. Pero Judas lo elegiríamos como la persona que debería ser el líder. Sin embargo, después de 3 años con Jesús, no solamente no se convirtió, sino que aún por encima prefirió recibir dinero por entregarlo. Pero sabéis una cosa, Judas pensó que Jesús haría un milagro y que se salvaría. No pensó que Jesús se iba a quedar allí dejando que le atasen y que le condenasen. Y fue por eso que, viendo que luego era llevado a la crucifixión, Judas se suicida. Judas no era una persona salva. Y aquí aprendemos una lección muy importante. Hay personas que deciden no creer. A veces decimos, llevo tantos años orando por esta persona, o llevo tantos años discipulando a esta persona, o este hombre o esta mujer lleva tantos años viniendo a la iglesia y no se convierte. ¿Qué falla? ¿Es que no oro lo suficiente? ¿Es que no soy lo suficientemente santo? ¿Es que soy mal ejemplo? Bueno, yo te hago esta pregunta. Jesús, el Hijo de Dios, no fue capaz, permitidme esta expresión, de hacer que Judas se convirtiera. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a convertirse. Dios es un caballero. Dios permite, Dios habla, Dios siembra, pero Dios deja que la persona decida. Así que a veces no nos sintamos frustrados porque parece que mi amigo, mi vecino o mi familiar no se convierte. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero si a veces Dios no puede, nosotros no podemos hacer nada. Pero no debemos dejar de orar, porque aún después de años las personas cambian, porque Dios es capaz de hacer un milagro. Así que en medio de todo este contexto encontramos la negación de Pedro. Siempre hablamos mal de Pedro porque siempre hablamos de este amigo que tenemos impulsivo, nuestro amigo Pedro, que siempre saltaba. Todos en la barca, él se tiene que echar al agua, que por cierto fue el único que anduvo sobre el mar. Es que tuvo poca fe Pedro, sí, pero los que estuvieron en la barca tuvieron mucha menos. Y Pedro se puede decir de él que fue el único hombre, después de Jesús, que anduvo sobre el mar. Y cuando leemos en esta historia que uno de los parientes de Malco, ¿os acordáis quién era Malco? Aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Le dice que él también estaba allí, en el huerto. Por cierto, aquí se nos dice, hay un chiste por ahí que dice que Pedro fue el primer torero de la Biblia, porque cortó una oreja. Hay muchos chistes más de estos. Pero la verdad es que, ¿cómo estaba Pedro cuando sacó la espada? ¿Qué estaban haciendo Pedro, Jacobo y Juan cuando se acerca aquel pelotón, digamos, de fusilamiento? Durmiendo. Y cuando Jesús les dice, si os acordáis de la historia, levantaos, que se acerca el que me entrega. Y ellos estaban medios allí dormidos, se levanta Pedro, no entiende nada, saca una espada y lógicamente él no quería cortarle la oreja, él quería darle por el medio, cortarle la cabeza, pero apuntó mal. Pedro no era un espadachín, Pedro era un marinero. Ahora otra pregunta, ¿de dónde sacó Pedro una espada? Bueno, a veces salir de noche era un poco peligroso, ¿no? Y eran altas horas de la noche. Y había ladrones en los caminos, etcétera. Bueno, podía llevar una espada para defenderse, pero en este caso la usó para hacer algo que Dios no quería. Una de las preguntas en esta historia es, a veces yo quiero hacer la voluntad de Dios con mis armas y no con las suyas. A veces confío más en mi espada que en la voluntad de Dios. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen las tempestades, cuando veo que, como Pedro,
se acercan para hacer daño a mi maestro, tengo que hacer algo. De hecho, los discípulos, como siempre, preguntan: Señor, ¿herimos a espada? Pero Pedro, como siempre, no le dio tiempo a responder a Jesús. Él ya sacó la espada y la usó. Jesús tiene que sanar la oreja de Malco. Era un momento difícil, era una situación complicada, era muy difícil de entender para nosotros. No sé qué hubiese hecho yo en aquella circunstancia. Aquel que va a ser nuestro rey, aquel que está profetizado, aquel que viene, ahora se lo llevan apresado. Ni siquiera se imaginaban que iba a morir, no se lo imaginaban. Ni siquiera los ángeles. El único que sabía que Jesús iba a dar su vida era Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo. Ni los ángeles, ni siquiera Satanás sabían que Jesús iba a morir crucificado. Aunque estaba profetizado, nadie se lo imaginaba. Y cuando Jesús muere y Satanás piensa que consigue la victoria sobre el Hijo de Dios para no permitirle venir a reinar sobre los judíos, esa gran derrota, entre comillas, fue la gran victoria. Porque en la sangre de Jesús está la salvación y el perdón para toda la humanidad. Hay un libro de Max Lucado, un escritor cristiano de Estados Unidos, que se titula «Y los ángeles guardaron silencio». Y es un libro que nos habla en aquellos momentos cuando Jesús murió en la cruz, cuando aquellas tinieblas cubrieron la tierra, cuando aquel terremoto sacudió aquel lugar. Los ángeles no sabían qué estaba pasando. El Creador muriendo en una cruz. No solamente el mundo de los humanos, sino el mundo espiritual parece que se venía abajo. Pero es que Jesús tenía que morir para poder salvarte a ti y para poder salvarme a mí. Y en medio de todo eso, y previo a estas cosas, encontramos a Pedro y a Juan. Cuando Juan escribe, nunca se refiere a él como Juan, sino que siempre habla de él con otra frase. A veces en los evangelios, en el evangelio de Juan, encontramos cuando dice el discípulo amado, se está refiriendo a él mismo. Y cuando aquí dice el discípulo al que conocía el sumo sacerdote, se está refiriendo a él mismo que está escribiendo. Juan tenía mucha amistad posiblemente con este sumo sacerdote, con Anás. Aquí hay algo curioso también. Primero se lo llevan al sumo sacerdote Anás, que no era el sumo sacerdote, pero como había sido, y según la ley judía el sumo sacerdote lo era para siempre, pues entonces antes de ir a Caifás van a Anás y le llevan a Jesús. Ahí encontramos la primera negación de Pedro. Luego se lo llevan a Caifás, la segunda negación de Pedro. Y luego lo encontramos a Jesús frente al concilio, a altas horas de la madrugada, para ser condenado a la mañana siguiente. Estamos hablando de un miércoles por la noche y un jueves de madrugada. Esto sucedió así. Así que la negación de Pedro posiblemente sucedió de las 12 en adelante de esa madrugada del jueves. Es lo de menos, no importa el día. Pero lo que sí importa es lo que sucedió en aquel momento. Siempre criticamos a Pedro porque negó a Jesús. Pero hay algo previo aquí que tenemos que darnos cuenta. Jesús les dijo que todos se escandalizarían de él aquella noche. Y cuando vienen a apresar a Jesús, ¿qué pasa con los demás discípulos? ¿Os acordáis? ¿Qué sucedió? Huyeron, No es que se van y le dijeron, bueno, Señor, que te ayude el Padre. No, huyeron despavoridos, asustados, porque si apresaban a su maestro, entonces también los iban a apresar a ellos. Y se van a reunir a puerta cerrada en otros lugares. Pero Pedro no se fue. Así que no sé quién fue el que negó más a Jesús,
Si Pedro, que fue valiente para estar detrás de él a ver qué pasaba con él, o todos los demás que se fueron. Es verdad que Pedro siempre quería estar en lo emocionante, ¿no? Ahora, ¿os acordáis? Horas antes de que esto suceda, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez que regreses, confirma a tus hermanos. ¿Os acordáis? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Satanás ha pedido permiso para sacar de ti y de los demás lo malo que tenéis dentro. Sabéis que zarandear el trigo en aquella época, que de hecho aún se hace hoy en día, pero en aquella época más, era sacudir el trigo. ¿Para qué? Para que el trigo que pesa cae, es lo que sirve, y toda la paja del trigo que no sirve se la lleva el viento. Y cuando Satanás quiere zarandear a los cristianos, no lo hace para ver lo que cae bueno, sino para ver lo que sale malo. Y de esa forma puede condenarnos delante del Padre. Este es para otro mensaje esto, ¿eh? Entonces, ¿Satanás puede ir a Dios y pedirle permiso para hacerme daño como cristiano? ¿Respondo o no respondo? Sí. Pero eso sucedió antes, pero luego que Cristo muere, bueno, es un tema para que discutáis durante la semana, ¿eh? ¿Os acordáis de la vida de Job? ¿Qué fue lo que le pasó a Job? ¿Una tentación de Satanás o una prueba de Dios? Otra pregunta para la semana. Porque ahí se nos dice que un día vinieron a presentarse ante Dios sus ángeles y entre ellos vino también Satanás. Y parece que esto sale de Dios, es decir, Dios le dice a Satanás: oye, ¿no viste a mi siervo Job? Qué bueno es y qué santo. Es decir, que somos marionetas en manos de Dios. No. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios deja que Satanás haga? ¿Acaso tiene Satanás derechos sobre los humanos que Dios le permite para hacerles daño? Satanás, el diablo, es una autoridad espiritual. Es un ángel caído, pero tiene derechos sobre la humanidad. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto? Le tienta y le dice: si me adoras, yo te daré todos estos reinos porque a mí me han sido entregados. ¿Y cuándo se le entregaron a Satanás los reinos del mundo? ¿Acaso no se le habían entregado a Adán y Eva? Cuando se les dijo: sojuzgad la tierra. Pero cuando Adán y Eva extienden su mano para tomar del fruto prohibido y pecan, todo ese control de la humanidad lo toma el diablo. Y entonces Satanás, de hecho la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, tiene poder para hacer daño. Y todo lo malo que viene es de Satanás. ¿Qué pasa? Que Dios lo usa para nuestro bien. Según mi opinión particular, lo que pasó con Job fue una tentación de Satanás que Dios usó como una prueba preciosa para sacar lo mejor de él. Y muchas veces Dios permite cosas terribles en nuestra vida, que lógicamente no vienen de él, porque cualquier enfermedad, cualquier circunstancia difícil, cualquier cosa que nosotros consideramos un accidente, eso no viene de Dios. No podemos decir: es que es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Dios lo permite y va a sacar algo bueno de ello. Y Dios permite enfermedades, y Dios permite pruebas, y Dios permite muchas veces lágrimas en nuestra vida. No son su voluntad. Son resultado de este mundo caído y de las consecuencias de nuestro pecado. Y de que todavía vivimos en un mundo que está caído. Pero Dios lo permite porque es capaz de hacer con esas cosas algo maravilloso.
Santiago dice que todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces. Dios solo trae cosas buenas a nuestras vidas. Y aquellas malas que permite, que vienen de parte de nuestro enemigo, Él las usa para nuestro bien. Y aquí encontramos a Pedro siendo zarandeado por Satanás. Y aquí encontramos que Pedro le sigue de lejos a Jesús. Claro, vosotros imaginaos, si nosotros leemos los otros 3 evangelios sinópticos, leemos los pasajes paralelos, vamos a encontrar muchas más cosas de las que aparecen en Juan. Aquí solamente se nos dicen unas cosas, pero en Mateo, en Marcos y en Lucas se nos abre mucho más el panorama. Así que Juan entra a la casa de Anás, Pedro se queda a la puerta. De hecho, está muy bien hecha la película esta, que nos muestra muy bien cómo estaba pasando aquello. Ahí sería en casa de Caifás. Y entonces Juan sale y le dice a la criada que deje entrar a Pedro. Y Pedro entra y la criada se fija en él y dice: oye, tú, a mí me suenas, ¿eh? ¿Tú no eres de estos también? No, yo no, por favor. Primera negación. ¿Creéis que Pedro se dio cuenta ahí de que estaba negando a Jesús? Jesús se lo había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Los gallos cantan de madrugada, ¿verdad? Tal vez no todos tuvisteis la oportunidad de tener gallos en vuestra casa, yo sí. ¿Por qué? Porque yo vivía en una aldea allí, en Cela, en Bueu, y yo tenía gallinas. De hecho, todavía hay gallinas en mi casa. Y a las 6, 7 de la mañana el gallo canta, ¿eh? También tenía un abuelo, mi abuelo que vivía en Seijo. Todos los sábados a las 8:30 de la mañana venía a nuestra casa y se ponía a cantar de gallo. Lo acuerdo perfectamente. A las 8:30, en vez de dejarnos dormir, que era el sábado, y mi hermano y yo éramos niños, ¿no? Y siempre me acuerdo de eso. Pero los gallos cantan muy temprano. Y yo no sé si Pedro volvió a comer pollo alguna vez, pero yo creo que cada vez que escuchaba un gallo se le ponían la carne de gallina. Justamente. Estamos haciendo bromas simplemente, pero era una situación difícil, una situación muy complicada. Y Pedro le niega una vez. Y luego, en aquella mañana fría, en aquella madrugada, tuvieron que hacer un fuego allí y comenzaron a calentarse. Y alguno de ellos le dice: oye, tú también eres Galileo. Y Pedro dice que no. ¿Tú también estabas con ellos? No. ¿Vosotros os dais cuenta que Pedro estaba viendo a Jesús? Entre que iba y venía, primero Anás salía, luego entra a casa de Caifás, sale, luego con el concilio, que es el Sanedrín. Él estaba viendo que aquellos soldados estaban haciéndole daño a Jesús. En otros lugares se nos está diciendo que a Jesús le estaban cubriendo el rostro con el manto, le golpeaban en la cara y le decían: a ver, profetiza, venga, dinos quién fue, a ver si lo adivinas. Y Pedro estaba viendo todo esto y cómo lo estaban maltratando. Y él decía: si yo confieso que soy seguidor de Jesús, no sé qué me va a pasar. Comenzó la ciclogénesis explosiva. Esto es lo que sucede también en la vida de Pedro, una especie de ciclogénesis que no se esperaba, pero que viene a desmontar su mundo. Pedro le había dicho a Jesús: aunque todos te negaren, yo no. Aunque todos se les ocurra escapar, yo no. Y yo soy capaz de ir contigo a la cárcel y aún morir por ti. Y es cuando Jesús le dice: Pedro, tú sabes que me vas a negar 3 veces. Y al final de todo, cuando a Jesús se lo llevan ya, en el otro pasaje, en Lucas, se nos dice que cuando Pedro niega por 3ª vez, y además lo hace con maldiciones y blasfemias, porque uno ahí, en la 3ª vez, le dice: tú también eres Galileo porque hablas como ellos.
Sabéis que los galileos eran de la zona rural, del campo, y aquí estamos en Jerusalén. Y cuando una persona es del interior, se le conoce, porque tiene otro acento. Y le decían, tú también eres Galileo. Ahora, Pedro aquí dijo, vale, para que vean que no soy bueno y que no soy discípulo de Jesús, voy a soltar unos cuantos tacos. No, que no soy. Y no sé lo que habrá dicho. Pero él hizo eso para decir, ¿ves? Yo no soy seguidor de este. Y ya la negación fue terrible, porque ya no solamente era yo no conozco a ese hombre, sino comportarse de mala forma para parecer mundano. Y en esto el gallo vuelve a cantar. Y en esto la mirada de Jesús que ve a Pedro. Yo creo que una de las miradas más misericordiosas, pero a la vez en un momento tan triste de la Biblia, es este. ¿Vosotros creéis que Jesús vio a Pedro así como vemos a veces nosotros y decimos, te voy a matar? Después de lo que te dije, Pedro, ¿me dejas así? ¿Me están torturando? ¿Me están haciendo daño y tú me niegas? No, esa no fue la mirada de Jesús. Yo me imagino la mirada de Jesús como una mirada de decir, Pedro, he orado por ti, ¿te acuerdas? Pedro, sé que Satanás está actuando. Pedro, recuérdalo. Cuando te arrepientas, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Esa mirada de gracia y de misericordia tuvo que dolerle mucho más a Pedro que una mirada de odio. Y con esta mirada de Jesús es que nos dice la Biblia que sale afuera y llora amargamente. ¿Un marinero rudo llorando? Sí. Este abuelo que os decía, que cantaba de gallo, siempre me decía desde niño, los hombres no lloran, sufren. Claro, él vivió la guerra, ¿no? Así que tuvo que hacer 2 años en la guerra civil y luego cuando volvió de la guerra 2 años de servicio militar. ¿Para qué? Si ya había estado en la guerra. Él vio morir gente a su lado. Y yo entendía que me dijera los hombres no lloran, sufren. Pero los hombres lloramos, ¿eh? Yo no sé si alguna vez has estado en una situación tan difícil como la que vivió Pedro. Pero ¿quién de nosotros puede decir yo nunca he llorado amargamente? Porque si nunca lo has hecho, no te quiero dar malas noticias, pero lo harás. Porque la Biblia dice, Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando uno llora amargamente, sea porque otros le han hecho daño, o sea como en este caso por Pedro, porque se ha portado mal, el arrepentimiento y el perdón de Dios están muy cerca. Para Pedro ya no era lo mismo. Hay una canción que vamos a cantar en el musical de Nataleluya este año, que justamente es Pedro cantando, y dice, vivo está. Pero en esa canción él va diciendo toda esta historia, y va diciendo, pero aunque Jesús resucitara, ¿a mí qué más me da si yo ya le negué? Ahora mi vida ya se estropeó, ya no tengo otra oportunidad. Pero Jesús viene, se presenta delante de él, como más tarde vemos en la historia, y Pedro es restaurado. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y esa es otra historia. ¿Qué aprendemos con la negación de Pedro? Momentos difíciles, una situación muy comprometida, una situación donde yo no sabría qué hacer, pero el único de todos que está ahí es Juan, que digamos que está intentando ver cómo arreglar la situación dentro, y Pedro fuera, rodeado de un mundo que quería hacerle daño a su maestro. Otra cosa para estudiar. Fíjate en la vida de Pedro. Cada vez que está con otros, se envalentona.
pero cuando está solo se acobarda. Esto es más bien para estudiar los psicólogos y tal, ¿eh? Porque cuando tenemos gente que nos apoya y que está con nosotros y estamos en grupo, decimos cosas y hacemos cosas, ¿eh? Y tenemos una reunión de jóvenes y entonces estamos todos: yo te confesaré por siempre, te prometo servirte hasta el fin de mis días, y saltamos y cantamos y adoramos a Dios. Y luego, cuando estoy con mis compañeros en el instituto, en la universidad, que no me pregunten. Porque somos un poco así. Cuando estamos solos nos acobardamos. Y eso es lo que sucedió con Pedro. Ahora la pregunta es: ¿cómo está mi vida delante de Dios? Tal vez yo no voy a llegar a un momento así donde voy a negar a Jesús de esta forma. Una vez nos decía un profesor allí en el Instituto Bíblico en Argentina que a veces es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque como decía Esteban, a veces viene ahí la Guardia Civil y dice: a ver, todos los que confeséis a Cristo hoy os matamos. Vale, mátame. Es un momento, pum, fuera, estoy con el Señor. En ese sentido, ¿eh? No es que sea fácil. Pero vivir por Cristo toda una vida, intentando ser santo, confesándole a Él dentro y fuera de la iglesia, en la sociedad, con mi familia, en mis estudios, en mi trabajo, a veces es más difícil vivir por Cristo. Y por eso a veces vienen a nuestra vida momentos tan difíciles que no es que le neguemos con nuestras palabras, pero le negamos en nuestra vida. Porque fíjate, Pedro podía negar a Jesús y apartarse de Él, pero yo que soy cristiano y que tengo al Espíritu Santo viviendo en mi corazón, ¿cuántas veces le niego y pretendo apartarme de Él, pero no puedo porque Él vive aquí? Hay un libro que se titula Amordazando a Dios, un libro cristiano, y es algo de lo que tiene que ver también con esto. A veces parece que tenemos amordazado al Espíritu Santo. La Biblia dice que le podemos contristar, entristecer, y que le podemos apagar. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestro interior. Quiere que hagamos su voluntad, y nosotros lo tenemos en el altillo de nuestro corazón, bien cerrado ahí, para que no nos moleste. Yo creo que el Señor nos ha dicho cosas en esta mañana. Supongo que es el tiempo de terminar ya. Y viendo la vida de Pedro en esta área, en esta circunstancia, veo un hombre valiente, pero un hombre que cuando vino realmente la prueba, se acobardó. Te digo, hay momentos en la vida que cuando Satanás viene, siempre viene como si todas las cosas se salen de control. Cuando Satanás quiere hacer daño, no viene molestando, viene haciendo un descontrol, una barbarie, mucho más de lo que habría que hacer. Y en esos momentos perdemos la calma. Y en esos momentos preferimos sacar nuestra espada y cortar una oreja antes que estar tranquilos. Y hay momentos en los que, como Pedro, preferimos calentarnos en un fuego del mundo. Y Jesús está cerca de nosotros. ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es el fuego en el que te estás calentando? Porque quieres estar un poco con Jesús, pero un poco en el mundo. Son preguntas que cada uno de nosotros tiene que responderse. A mí me ha hecho mucho bien meditar en estos textos, pero ahora es responsabilidad de cada uno pensar en su propia vida si realmente estamos negando a Dios sin palabras, con lo que hacemos. Y a mí me gustaría que ahora durante un momento pudiésemos orar, cada uno personalmente, individualmente, y que cerremos nuestros ojos y que ahí donde estás, durante unos segundos, le digas simplemente a Dios lo que hay en tu corazón. Que le digas: examíname y pruébame, prueba mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que antes de participar del pan y del vino en esta mañana,
puedas ver tu corazón y encontrar un corazón limpio y confesar todo aquello que a Dios no le agrada. Padre, en esta mañana te alabamos, te damos gracias por tu palabra, porque ya llevamos una hora aquí meditando en estas circunstancias, meditando en la negación de Pedro, meditando en su valentía también, y meditando en una situación tan compleja que le sobrepasaba. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque a veces nosotros también, de una u otra forma, te negamos. A veces nos sentimos valientes aquí juntos en la iglesia y nos cuesta ser igual de valientes afuera, con personas que hablan mal de ti o queriendo defenderte con nuestras armas carnales. Que en esta mañana, Señor, puedas ver nuestro corazón y que encuentres en él gratitud y adoración por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque, como a Pedro, nos has perdonado y sigues teniendo miradas de amor y de gracia para nosotros, aun a pesar de lo que hayamos hecho. Gracias porque siempre tienes una nueva oportunidad. Te adoramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.